Muchísimas gracias, Ronnie. Gracias a todas y todos ustedes por darme esta oportunidad nuevamente de compartir, ¿verdad? Yo creo que tal vez voy a hacer una pequeña referencia a algo que me tocó, pero que yo no tengo la culpa, así lo digo yo, que es que me nacieron a mí en Bélgica, pero yo no tengo la culpa de eso. Si yo hubiera podido decidir dónde nacer, hubiera sido en América Latina. Por eso mismo, hace poco publiqué de repente algo ahí en Facebook, una imagen donde hacía yo la pregunta de ¿dónde tiene que buscar uno sus raíces? ¿Tiene que ser en el país donde nació o más bien en el país donde, en mi caso, casi 40 años de haber trabajado con el país donde me identifico y donde quiero seguir viviendo el resto de mi vida, o el continente donde quiero estar? Bueno, la respuesta a lo mejor la puede dar cada quien, ¿verdad? Pero para mí la respuesta está clara. Bueno, para esta exposición entonces voy a compartir aquí una presentación. Ustedes me dicen si se mira bien. Perfecto. Está compartiendo muy bien, Herman. Entonces igual, bueno, aquí. Entonces igual yo quisiera, bueno, estoy viendo que todavía hay más gente que se está conectando, que es genial. Bienvenidas, bienvenidos todos. Pero como Ronnie ya lo hizo, igual quiero pedirles que mientras que dura la exposición, que tal vez tratemos de, o que cerremos pues el micrófono para que no haya interferencia, no de ustedes, sino más bien así de los perritos, de los gatitos, de los pajaritos que hacen su bulla, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por eso. En este caso, quisiera compartir con ustedes sobre la cooperación genuina, tal como me lo pidieron, pero planteándole que la cooperación genuina para nosotros es una visión vital esencial. O sea, es una visión para la esencia de la vida en general. Es para garantizar calidad de vida. Y hacia la educación implica una educación pública, alternativa, popular. Esto es un poco el título, pues, ¿verdad?, de lo que les quiero compartir. Esto para mí, para nosotros, como Abaco en Red y como la Fundación Pedagógica Cooperación Genuina, quiere decir que es importante resignificar comunidad-escuela. Y fíjese bien que digo muy conscientemente, no la relación entre comunidad y escuela. Porque cuando hablamos de la relación entre comunidad y escuela, como que son dos instancias separadas que tienen que relacionarse. Y justamente ahí está la resignificación, que eso no es así. La escuela es parte de la comunidad y más bien la comunidad debe ser nuestra escuela. Y en el contexto de esta educación pública alternativa popular, ¿qué quiere decir eso? Quiero comentarlo un momentito. Nuestra comunidad, y a esto me refiero con su historia, sus características actuales y sus proyecciones futuras, sus sueños, es y debe ser el contexto desde, en y hacia el cual aprendemos. Muchas veces nosotros planteamos de que donde aprendemos en la escuela, pero realmente el contexto de donde aprendimos o donde aprendimos debe ser la comunidad, debe ser nuestra comunidad. También así como hablamos de nuestra América, nuestra comunidad. Porque nuestra comunidad es el territorio dinámico integral. Cuando digo territorio dinámico integral me refiero no solamente a ese espacio físico del territorio, ¿verdad?, geográficamente. No, me refiero con esa concepción integral del territorio dinámico, incluyendo sus interacciones sociales que hay, la economía del territorio, todos los proyectos sociales que hay en todo su sentido, integral. Porque ese territorio debe ser el autor
de este aprender colectivo incluyente. Este es otro elemento que vamos a mencionar varias veces aquí ahorita. Y eso desde un enfoque ecopersocial. Eso del ecopersocial también es un concepto nuevo, pero que lo vamos a estar mencionando en varias ocasiones durante esta exposición. Se lo explico desde el inicio. Cuando hablamos del enfoque ecopersocial, nos referimos a que cada quien de nosotros presente aquí, en esta exposición, no estamos presentes como personas, nada más. La persona, por supuesto, es muy importante. Las características personales son muy importantes. Pero igual el Herman que está hablando con ustedes ahorita es producto de sus interacciones sociales de toda la vida. Entonces también lo social. Pero además de eso también es producto de los contextos donde yo he vivido. La parte ecológica. Entonces por eso mismo nosotros hablamos de ese enfoque ecopersocial. ¿Sí? Que nosotros estamos aquí desde la identidad ecopersocial, desde nuestro contexto, desde nuestras interacciones sociales y también desde nuestras características personales, por supuesto. Nuestra comunidad como territorio dinámico, integral y autor, mientras que la escuela como edificio, como espacio físico, es y debe ser un posible punto de encuentro o de referencia. O sea, un lugar donde nos podamos reunir, donde, entre paréntesis, compañero Jesús, ¿puede, por favor, cerrar el micrófono? Muchas gracias. Que ese punto de encuentro, ese de referencia, que permite a los actores y los autores comunitarios diversos reunirse para gestionar procesos, proyectos educativos, a desarrollar en su comunidad, cooperando genuinamente. Cuando hablamos de esos actores y autores comunitarios diversos, nos referimos a docentes, líderes comunitarios, adultos, jóvenes, adolescentes, niñas, dirigentes institucionales, población en general, ¿verdad? Eso no es una cuestión de que solo sean estudiantes y docentes. Cuando hablamos de la educación de calidad, cuando hablamos de un aprendizaje de calidad, ahí estamos involucradas e involucrados todas y todos. Bueno, cayó ahí también el concepto de educación alternativa popular como educación pública. No me refiero a aquellos proyectos que pueden ser muy interesantes, pero que consideran su educación alternativa como una alternativa a la educación pública. En el caso nuestro, no. La educación alternativa popular como educación pública. Porque es aquella que, con insumos originales y creativos, desde la comunidad, como decía, desde su historia, sus características actuales y sus sueños, apuntar a esa formación integral e integradora que implique el desarrollo comunitario y personal. Aquí, Víctor, usted va a ver que ya la vez pasada cuando hablé con ustedes decía el desarrollo humano, creo yo, o personal. Nosotros pusimos ya, cada vez que vamos aprendiendo de estos mismos intercambios, vamos cambiando cositas, ¿verdad? El desarrollo personal solo es posible con el desarrollo comunitario. Entonces, por eso le pusimos también, es el desarrollo comunitario primero. Y eso provocando desde nuestro propio ser, como producto colectivo, histórico, sociocultural, y nuestro propio ser individual y comunitario, también como comunidad, ¿verdad? Cambios de actitud, porque ahí está el aprendizaje, en el cambio de actitud. No solo en el cambio de conducta, no solo en la acumulación de conocimientos o en la construcción colectiva de conocimientos, no es suficiente. Esto tiene que llevar a un cambio de actitud a nivel de persona, a nivel de comunidad, para que esto de verdad se convierta en aprendizaje. Y esos basados para nosotros en una cooperación genuina y orientados a un emprendimiento social de calidad, y esto quiere decir de interés colectivo, por supuesto. Entonces, esto implica necesariamente el estudio crítico de la historia de la comunidad, la apropiación crítica de la herencia histórica sociocultural,
porque esta es la única manera que nosotros nos podamos ubicar conscientemente como actor o actora clave en la misma convivencia sociopolítica y económica actual. Pero este de ser actor con C no es suficiente. Ahí podemos tener actores clave que son protagonistas, pero como en los teatros, las obras de teatro tradicionales, los actores y los protagonistas no son los autores y las autoras de los escenarios. Entonces nosotros también tenemos que trabajar desde la educación pública, una educación alternativa popular que permita que cada quien pueda dar su aporte creativo y constructivo como autor o autora de la cultura y de la sociedad, en la que las personas se desenvuelven junto con los demás seres vivos, tampoco no solamente los seres humanos, esto en todas sus dimensiones, cooperando genuinamente. Por allí hay micrófonos encendidos, Tobía, Antonia, yo no sé quién es más. Tal vez los apaguen, si quieren, de él. ¿Y qué implica una cooperación genuina? Una cooperación genuina implica una visión esencial para la vida, para calidad de vida, ya se lo dije desde el inicio. Pero también es una propuesta dinámica en construcción colectiva de manera permanente. No es algo acabado, es algo que vamos construyendo de manera permanente. Y es una visión a seguir siendo fundamentando, disculpa ahí, miren, por hacer un cambio me equivoqué. Una visión fundamentada desde nuestra historia, pero que tiene que seguir siendo fundamentada, ¿sí? Desde nuestra realidad que construimos y vivimos, desde nuestros sueños. ¿Cuántas veces nos dicen que para la investigación hay que partir del problema? Y nosotros decimos que no, partamos de los sueños para investigar. Ubiquemos eso en función de lo positivo. Y entonces cuando hablamos de cooperación genuina, eso tiene que ver con el movimiento mundial del cooperativismo, con raíces muy, muy fuertes en nuestra América. En el caso de Nicaragua, esto va de regreso en nuestra historia con el general de hombres libres, Augusto C. Sandino. Y eso tiene que ver con las áreas de la economía solidaria, con una educación alternativa popular y con cooperación comunitaria. 3 áreas estrechamente interrelacionadas, tal como se puede ver con esas manos que se agarren. Al mismo tiempo, también quiero plantear a ustedes y dejar claro de que una cooperación genuina, como visión vital esencial, apunta a una transformación, un buen vivir, un bien ser ecopersocial. Para nosotros bien ser va más allá que el bienestar, aunque el bienestar es requisito para poder lograr el bien ser. Sin bienestar no hay bien ser, pero el bien ser va más allá que el bienestar. El bienestar hace referencia a lo material. El bien ser también hace referencia a lo que, por ejemplo, podemos decir sentirse feliz, sentirse satisfecha, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con esa pedagogía de ser ecopersocial. Y al otro lado, la pedagogía de la significación, que también es muy, muy importante. Estar consciente que todo lo que ocurre en nuestras vidas, queremos o no queremos, le damos un significado. Y en la medida que este significado, gracias a la educación, podamos dar ese significado de manera consciente, entonces mucho mejor, porque significa que también estamos viviendo de manera más consciente. Y es en función de la construcción colectiva de esos escenarios educativos singulares, innovadores. Solo entre paréntesis, el concepto de bien ser, nosotros lo retomamos con un compañero de trabajo nuestro que se llamaba Miguel y que trabajaba justamente en Oaxaca. Cuando antes de que empezamos, Elizabeth, Víctor, que yo les decía de que había viajado hace tiempo a Oaxaca, eso fue justamente, fuimos con un grupo de colegas a visitar
a ese Miguel que trabajaba en Oaxaca, pero hace muchos años. Pero de él retomamos nosotros el concepto del bien ser. La cooperación genuina, como visión vital esencial, tiene 3 referentes. En primer lugar, un referente ético, ecosocial, humanista, que es la postura filosófico-político-ideológica. No somos neutrales. Claramente, es la cooperación genuina como visión vital esencial, es una postura ideológica. Después tenemos el referente pedagógico, que nosotros lo distribuimos en 2 partes. La educación alternativa popular, que ya dijimos, ¿verdad? Como educación pública, y un paradigma que nosotros lo llamamos paradigma integrador del aprender y su facilitación, PIAF, que es un aporte a las teorías del aprendizaje. Si alguien quiere saber más, un poquito más de eso, entren al sitio web de nosotros, la biblioteca virtual. Ahí hay un capítulo de un libro de teoría del aprendizaje que habla específicamente de eso. Y entonces ese referente pedagógico, desde la postura filosófico-político-ideológica, implica una estrategia a largo plazo. Y de cara al trabajo, a corto plazo, el trabajo en el aula, el trabajo en los colectivos, en los encuentros, en los talleres, en los momentos de compartir en la comunidad, ese referente metodológico para la proceso, que nosotros lo llamamos PECOASMC, procesos de construcción conjunta de oportunidades de aprendizajes, y fíjese bien que dice construcción conjunta de oportunidades de aprendizaje. No dice construcción conjunta de aprendizajes. Allí hay una diferencia muy importante entre ambos. Integrante de una actitud cooperativa emprendedora de calidad creciente. Esta es la práctica contextualizada justo desde el contexto de nuestra comunidad. Bueno, ¿y cuáles son algunos valores y principios fundamentales de una cooperación genuina? El valor más importante, la inclusión. Pero superando lo que organismos internacionales nos han querido imponer, hablando de educación incluyente, solo refiriéndose a personas con discapacidad. No se trata solo de eso, la inclusión es integral. Además, tiene que ser una inclusión motivadora, algo que nos motiva para poder ser parte activa, productiva, constructiva. Pero todas las personas, sin exclusión, sin excepción. Y esto se basa en principios y valores como la solidaridad, que es fundamental. La equidad de género y generacional, a veces dicen igualdad de género. Nosotros tenemos como preguntas alrededor de eso, porque no queremos ser iguales. El disfrute justamente está en la diversidad, como más adelante les voy a indicar. Pero la equidad, que quiere decir igualdad, no de género o de generaciones, sino de oportunidades. Que las oportunidades no dependan del género o no dependan de la edad o que no dependan de la situación económica o no dependan de, etcétera, ¿verdad? Otros elementos. Responsabilidad compartida y poder compartido. Somos excelentes en compartir, no, en distribuir responsabilidades, que no es lo mismo que compartir. Porque si yo distribuyo, cada quien hace lo suyo, pero yo me desligo de lo que hace el otro. Cuando compartimos responsabilidades, somos responsables juntas y juntos, pero también poder compartido. Dicen, no, no es tan sencillo. Siempre son los docentes y las docentes que seguimos dando las notas. ¿Por qué? Quien debería dar la nota es la persona que aprende, porque este es el que más debe saber qué aprende, qué aprendió, cómo aprendió, si es de calidad o no era de calidad. Transparencia, coherencia, auto y coevaluación. Ahí están la auto y la coevaluación tan importante. Y lo transparente. Nosotros también hablamos, por ejemplo, de transparencia metodológica desde la cooperación genuina. Metodológicamente, cómo trabajamos las cosas debe ser contenido de todo aprendizaje y no solamente los contenidos que trabajamos, también la metodología. La conciencia crítica histórica, descubriéndonos como persona y como colectivo. Qué interesante esto de que este es ir de verdad hacia nuestras raíces y desde
los saberes ancestrales, retomar y actualizarlo de tal manera de que hoy podamos aprender mejor y de manera más coherente. Y esto significa respeto y disfrute de la diversidad, que nosotros también la llamamos interdependencia positiva, ¿verdad? Porque si fuéramos todos iguales, no dependeríamos unos de otros. Pero es tan interesante poder depender uno de otros porque todos somos personas diferentes, somos personas diversas. Y ese es sumamente importante. No solo respetar la diversidad, porque ese es muy pasivo. Aprender a disfrutar esa diversidad. Y no educar para la independencia, porque es imposible, sino para la interdependencia positiva. Esa identidad ecopersocial de la que yo ya les hablé. Y por supuesto, cuando hablamos de los saberes ancestrales y todo eso, la interculturalidad es uno de los principios y valores básicos de todo esto. Y antes, fíjese, ahí ahora aparece vida consciente. Antes decíamos disciplina consciente, pero qué fea la palabra disciplina, ¿verdad? Usted es como el ejército. No, vida consciente. Todo lo que hago, lo hago de manera consciente. Cuando llego tarde, que no sea una cuestión de inventar cualquier argumento por haber llegado tarde. No, cuando llego tarde, que sea de manera consciente también. Y a lo mejor consciente que fallé, porque debería haber llegado a tiempo. Y por supuesto, en este contexto de la pandemia, que por todos lados están como queriendo decir que ya pasó, pero igual hay voces muy fuertes que dicen que esto no ha pasado, que nos sigamos cuidando, que sigamos con la protección y la seguridad que merecemos, tanto con quienes trabajamos como nosotras y nosotros mismos. Este es como un poco, tal vez en más explicativo, ¿verdad? El referente ético basado en esta cooperación genuina. Pero en concreto, ¿de qué se trata la cooperación genuina? Y se trata de lo que dice en esa imagen. O trabajamos juntos para que tengamos calidad de vida, o competimos para morir. El competir es excluyente. Si ustedes miran en la imagen a la parte derecha, solo uno. El otro fue excluido. La parte de la izquierda, que es la cooperación genuina, es sumamente incluyente. Brevemente, este esquema de la cooperación genuina, como camino y como horizonte. Como horizonte quiere decir transformarnos para transformar nuestros contextos, para ir para adelante, para construir, para concretar nuestros sueños. Y este significa calidad de vida creciente, ser siendo. Dos ambientes muy importantes. Uno depende del otro. Construir confianza, porque es la única manera para garantizar inclusión. Lo único que en los programas de estudio se les olvida que las primeras 10 horas de cada programa de estudio debería ser alrededor de construir confianza para garantizar esa inclusión. Pero eso no aparece en el programa de estudio. Y este es base fundamental para poder ejercer crítica y autocrítica constructiva. Con eso nosotros hablamos de diferentes pilares o acciones que tenemos que tomar en cuenta. Y la primera, y no por casualidad es la primera, el arte de escucharnos. Cuando decimos escucharnos, también me incluyo. Escuchar al otro, la otra, y escucharme a mí también. Escucharnos como comunidad. Porque de ahí sale también la necesidad de desarrollar esa habilidad de poder interpretarnos y la maestría en hacer preguntas para preguntarnos con la intención de comprendernos. Y ahí está la gran diferencia. No, porque escuchar se puede hacer de diferentes maneras. Una forma de escuchar que en el campo académico se hace muchísimo, el arte de escuchar, no, que no es el arte, es el escuchar para juzgar. Y por eso hablan de los juzgados o hablan de la defensa de las tesis, que es una locura, ¿verdad? Porque yo defiendo cuando me atacan y nadie debería atacar a nadie. Cuando yo comparto un proceso de investigación vivido
para la culminación de una maestría, de un doctorado. Y no deberían de haber, no digo jurados se llama ahí, ¿verdad? No deberían haber jurados. El jurado es ellos hacen escuchar para emitir un juicio. Y no necesitamos eso. Necesitamos que nos escuchen para comprendernos. Ni que escuchen para responder, sino escuchar con la intención de comprendernos. Porque solamente si nos comprendemos nos vamos a poder también descubrir. El descubrirnos desde quienes somos a nivel personal. También descubrirnos como comunidad. Y para eso hay que ir a las raíces de nuestras comunidades. Y eso permite construir conciencia de disfrutarnos diversas como personas. Y aquí debería meter ya, incluir también, creo, como personas y como comunidades. Solamente si nos disfrutamos conscientemente, también nos vamos a poder compartir. Y ahí está la ternura. Yo tengo que estar consciente que yo estoy hablando con ustedes desde Nicaragua y estoy compartiendo con ustedes unos contenidos. Pero la forma de hablar que tengo con ustedes, de comunicarme con ustedes, mi tono de voz, a veces lo grito porque yo soy gritón, desgraciadamente, siempre tengo que bajar un poco la voz, el volumen de la voz. Pero el entusiasmo con lo que uno lo hace, eso dice cosas sobre uno mismo. Entonces nos compartimos, no solamente compartimos contenido, también nos compartimos como personas. Y ahí está la decisión de comprometernos, el compromiso, la acción de acompañarnos para integrarnos y el disfrute de celebrarnos. Y esto a través de unos ejes que llamamos la participación, la experienciación, que es vivir una experiencia y aprender de ella, la sistematización de las experiencias, muy importante, porque eso permite profundizar nuestro aprendizaje y construir mayor conciencia propia que el concienciar. Y solo al tener conciencia también nos podemos comunicar conscientemente y llegamos a la integración, el integrarnos que permite participar más constructiva y más activamente. Entonces, ¿de qué se trata? En primer lugar, voy a decir tres cositas de qué se trata. El primero, se trata de comprender. También se trata de comprender la lógica de lo que vamos construyendo a nivel de conocimientos. Bueno, desafortunadamente, diría yo, pensamos de que la información está por todo lado. Por eso hablan de las TIC, la tecnología de la información y la comunicación. Pero lo que hay por todos lados son datos. Y esos datos yo los puedo convertir en información para mi objetivo a partir del momento que yo proceso esos datos. Entonces los datos se tienen que analizar, interpretar y significar. Eso me permite construir la información e ir construyendo el conocimiento para convertirlo en aprendizaje cuando se convierte en una actitud. Y a partir de mi aprendizaje aportar también a la transformación del contexto. Otro es comprender la objetividad subjetiva. La realidad que queremos investigar siempre tendrá un componente subjetivo. Y de eso tenemos que estar muy conscientes. Y comprender el diálogo en encuentro. Comunidades de aprendizaje, a veces dicen, nosotros nos gusta hablar de comunidades educativas comunitarias. Es en el encuentro con el otro, en el encuentro con la comunidad o desde la comunidad que vamos, y en ese diálogo que vamos a poder ir construyendo esa oportunidad de aprendizaje. También se trata de resignificar, porque si comprendemos, vamos a poder también resignificar. Hablemos entonces de acompañar en vez de intervenir. No nos gusta la intervención. No hablemos de la intervención pedagógica, la intervención social, la intervención psicológica. Dejémoslo eso solo para la intervención quirúrgica. Pero allí sí. Hablemos de educarnos en vez de educar a, porque educar a es excluyente. Cuando yo digo hay que educar a,
yo excluyo a los demás. Perdón, yo me excluyo a mí y hablo solo de los demás. Entonces es educarnos, una visión radicalmente incluyente. No compitamos porque excluye y cooperemos porque se incluye. Aprender juntos en vez de querer enseñar siempre. La enseñanza debería ser ya mala palabra en la pedagogía. Ya no enseñemos nunca más. Lo que podemos hacer es aprender juntas y juntos, donde compartimos cada quien lo que sabe desde sus contextos. Y desprendámonos de esa actitud competitiva. No desaprender de ser, desaprender en cuanto a ser competitivo. Desaprender, lo que aprendimos ya lo aprendimos y lo vamos a llevar toda la vida. Pero lo podemos conscientemente decidir que ya no quiero. Y ese es desprendernos de esa actitud competitiva. Comprender, resignificar y fomentar el cambio. Una orientación desde estos valores propios, nuestros, nuestro americano, diría yo. Cooperación y solidaridad en vez de competencia, equidad y justicia social. Descubrir, rescatar y valorar lo nuestro, proyectarlo y divulgar. Una estrecha relación con el territorio comunitario, ¿verdad? Desde ya un concepto que desde el inicio lo estoy utilizando, ¿verdad? Comunidad y territorio. Y asumir el desafío de la construcción colectiva de comunidad educativa comunitaria bajo los valores de responsabilidad compartida y poder compartido. Un desafío enorme, enorme. Y una pregunta para finalizar, porque ya miro que casi van a ser las 4:40. Una pregunta para finalizar. Y desde tu contexto educativo, de cada uno de ustedes, ¿cómo puedes fomentar la cooperación genuina? Allí puse un error allí. Debería decir cómo pueden fomentar la cooperación genuina, que no es una tarea personal. También, ¿verdad? Pero yo creo que más en una tarea colectiva. Pongámonos de acuerdo. Reflexionemos juntas y juntos. ¿Qué podemos hacer nosotros para que esta cooperación genuina de verdad se convierta en una filosofía de vida nuestra? No solo en función de la comunidad, en función de ese espacio físico de la escuela, también en el hogar, en la vecindad, como en el trabajo. ¿Cómo podemos cooperar mejor, genuinamente, entre nosotras y nosotros como filosofía de vida? Considerando la responsabilidad compartida y el poder compartido entre actores diversos de tu comunidad, ¿cómo podemos coordinarnos y cooperar genuinamente en proceso educativo? Si la comunidad es el centro del aprendizaje, es el centro de la educación, como en el nuevo marco curricular, ahí Víctor ya sabe más de eso, el nuevo marco curricular para el aprendizaje en México. Ahí ponen claramente la comunidad en el centro, por ahí hasta que lo tengo la imagen cerca aquí, la comunidad en el centro y alrededor, diferente, ¿cómo lo llaman? No son dimensión, pero bueno, no se trata de eso ahorita. Les invito a que lo lean, el marco curricular nuevo de México, es interesante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para que desde la comunidad fomentemos la cooperación genuina en función del aprendizaje con calidad. Y la tercera pregunta, una actitud crítica constructiva decolonizadora desde y ante nuestros contextos. ¿Cómo nos implica? Desde nuestra identidad ecopersocial. ¿Cómo me implica como Germán? ¿Qué puedo hacer yo como Germán? ¿Y cómo me preparo yo como Germán para trabajar esto y para ser consecuente, para ser coherente? A mí me encanta que a veces con frecuencia en nuestro equipo nos decimos así, pero medio bromeando a veces, pero también muy en serio. Por allí, cuando todavía hay cosas donde no somos tan coherentes con nuestra propia visión. Y esto es lo interesante, porque esto nos hace crecer, que es muy importante, muy fundamental, de que aprender es vivir. Vivir es aprender. Y vivir el aprender
es ser siendo. Entonces, con esta frase concluyo y le agradezco muchísimo su atención. Ahí está mi correo electrónico por si lo ocupan. Ahí está también el sitio web de Abaconred, donde hay una biblioteca virtual donde todo lo que hay ahí está a la disposición de ustedes y pueden hacer con eso lo que quieren sin pedir permiso. Así que muchísimas gracias y dejo de compartir.